Queridos hermanos, me han pedido que toquemos el tema de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Realmente eso me fascina a mí. Y me fascina porque nuestra Santa Madre, la Iglesia, lo que nos enseña tiene fundamentos bíblicos. Toda la teología católica tiene basamento bíblico. La teología protestante, a pesar de que cargan la Biblia debajo del brazo, no tienen fundamentos bíblicos. Y hoy yo quiero mostrarle a católicos y a protestantes que María es Madre de Dios y es Madre de la Iglesia. Y se lo voy a mostrar de varias formas, de modo que el que quiera verlo, lo vea, y el que no quiera verlo es el problema. Pero Jesús dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo trataré con la palabra de Dios exponer con toda claridad, de modo que ustedes puedan observar. Comienzo diciendo, ¿por qué María es Madre de Dios? Sencillo, sencillo. Con esto bastaría. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿María es la Madre de Jesús que es Dios? Por consiguiente, María es Madre de Dios. Ya con esto bastaría, vámonos para la casa. De lógica y razonable. El papá de los protestantes, Martín Lutero, no fue tonto. Martín Lutero decía, si Jesús es Dios, María lo parió, entonces María es Madre de Dios. Cuando nacieron los protestantes, no nacieron con esa herejía de que María no era Madre de Dios. Nacieron de Martín Lutero, y Martín Lutero creía que María es Madre de Dios. Yo voy a tratar de mostrárselo en la Biblia. Traigo hoy la Biblia Reina Valera para comprobarles a ustedes que María es Madre de Dios. Sencillo. En Mateo capítulo 1, versículo 23, se nos revela la profecía de Isaías 7:14. Cuando estaba escrito que una virgen daría un hijo, pero qué curioso, su nombre sería Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Vamos a escucharlo a ver. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Va a ser mamá, va a dar a luz un hijo, va a ser madre. ¿De quién? Y llamará su nombre Emmanuel. Va a ser madre del Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Así de sencillito. Esto es tan sencillo, más sencillo que pelar mandarinas. Sencillito. Jesús nació de la Virgen María y es el Emmanuel, Dios con nosotros. María es la Madre de Dios. Así de sencillo. Si los hermanos separados no quieren creer que María es Madre de Dios, es porque no creen que Jesucristo es Dios. Ese sí es un problema. Mira, le voy a dar otra cita. El mismo San Mateo en el capítulo 2, ahora en el capítulo 2, en el versículo 11. Ustedes van a encontrar que San Mateo dice que cuando llegan los reyes a saludar a Jesús, encuentran a María, su madre, la madre de Jesús, la encuentran con el niño. Y a ver qué hace. Vamos a ver, aquí está la lupa, vamos con la lupa, para que se den cuenta que María es Madre de Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre. Al niño con su madre. María es madre de ese niño. Pero vamos a ver si ese niño es Dios. Va. Con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Ah, bárbaro. Ese niño es Dios. ¿Cómo lo sabemos?
porque postrándose lo adoraron. ¿Sí lo captan? La Biblia es muy clara que la Iglesia Católica inventa. No. La Iglesia Católica simplemente custodia la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Y está revelado que adoraron al niño y estaba con su madre, de modo que ese niño es Dios. Así de sencillo. Ese niño es Dios. Y María es madre de Dios. Ahora, si usted y yo comenzamos a gustar esto, a darnos cuenta que la Biblia sí dice que María es la madre de Dios, entonces ya brota un amor especial hacia la Virgen María. ¿Por qué los protestantes? Por el odio que le tienen a la Virgen María. Y ese odio que tienen los protestantes hacia la Virgen María, ¿de dónde viene? Ese es el odio que tiene el diablo hacia aquella mujer que trajo la salvación al mundo. El diablo no le perdona a la Virgen María el haber dado a luz al Emmanuel, al Dios Salvador, al Dios con nosotros. Eso no se lo perdona. Y por eso el diablo manda a los evangélicos, ¿a qué? A que hablen mal de María la Virgen. No hay, la Biblia no diga que María es madre de Dios. Es que el diablo le tiene rabia y manda a sus ministros a sembrar odio contra la Virgen María. Díganme, ¿qué daño, qué mal le ha hecho la Virgen María a los evangélicos? Ninguno. Es más, todavía les trajo el Salvador. Les trajo al Emmanuel, Dios con nosotros. Deberíamos estar eternamente agradecidos con esa mujer que fue capaz de decir, hágase en mí según tu palabra, y encarnó al Verbo de Dios. Entonces nosotros reconocemos que María es madre de Dios. Ahora, hay un problema. Los evangélicos dicen, pero es que en la Biblia no aparece una cita donde diga claramente que María es madre de Dios. Eso lo deduce usted. Lo deduce, sí, del Evangelio de San Mateo, pero usted lo está malinterpretando. Del otro Evangelio también, pero usted lo está malinterpretando. Yo quisiera encontrar una cita donde diga que María es madre de Dios. Pues yo le voy a mostrar a ustedes donde la Biblia presenta que María es madre de Dios. En San Lucas capítulo 1, versículo 43, allí se nos revela, y es la palabra de Dios, se nos revela que María es madre de Dios. Pero allí lo dice así textualmente. Vamos a oírlo, vamos a escucharlo, con la ayuda de Lupita. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Dice el evangélico. Ahí no dice la madre de Dios, ahí dice la madre de mi Señor. Y Santa Isabel dijo que María era madre del Señor, de Jesús, pero no de Dios. Pero usted sabe qué significa el Señor. Y observen, los que nos siguen a través de las redes sociales pueden buscar que ese Señor es con S mayúscula, porque no es cualquier Señor, es el Señor de los señores, el Dios de los dioses. ¿Por qué nosotros decimos que aquí habla de Dios? ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Le voy a buscar algunos textos donde la Biblia habla que mi Señor es Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 18.
En el versículo 26, en Génesis 18, versículo 26, vamos a ver que la Biblia Reina Valera va a decir que Abraham está hablando con Jehová. En la Biblia Reina Valera. ¿Y quién sería Jehová? Yahvé, Dios. Y qué curioso que Abraham va a decir la misma palabra de Santa Isabel, mi Señor, para referirse a quién, a Dios. Pero ese Señor es con S mayúscula. Vamos, primero el 26. Entonces respondió Jehová, se hallare. ¿Quién? Jehová, O sea, Dios. Respondió Dios. se hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Ahora el 27. Vean el 27. Y Abraham replicó y dijo, Con la lupa. ¿Será que utilizó la misma frase de Santa Isabel? ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Vean que Abraham utilizó la misma frase para referirse a Dios, mi Señor. Ponga cuidado. he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Ah, bárbaro. A Dios, ¿cómo lo llama Abraham? Mi Señor. ¿Cómo llamó Santa Isabel a Jesús? Mi Señor. ¿Y qué dijo que era María? La madre de mi Señor. Y cuando en la Biblia habla de mi Señor, ¿se refiere a quién? A Dios. Tengo otro texto. Siga. No es uno solo. Aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 y Si quiere leer el 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Otra vez. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. ¿Qué dijo Santa Isabel? ¿De dónde a mí? Que venga a verme la madre de mí, Señor. ¿Y qué dice Abraham? A Dios. No se enoje mi Señor. Sigue. Si hablare, quizás se hallara allí 30. Él respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Ah, bárbaro. Capten que va 3 veces. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Para comprobarle a la persona que quiera ver que mi Señor es Dios. Y observen la diferencia que hay entre mi Señor, refiriéndose a Dios, a mi Señor, refiriéndose a un hombre. Versículo 12 del capítulo 18. Sara, Génesis 18, 12. Sara se va a dirigir a Abraham como mi Señor, pero con ese minúscula, porque Abraham no es Dios. Entonces la Biblia pone la diferencia entre Señor y Señor. Señor del cielo y de la tierra con S mayúscula. Y otro Señor con S minúscula. Mire a Abraham. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Siendo también mi Señor. ¿A quién se refiere? A Abraham. Y ese Señor es con S minúscula. Capten entonces que cuando la Biblia habla que Jesús es el Señor, está diciendo que Jesús es Dios. Por eso usted verá que San Pablo viene a decir allá en Filipenses capítulo 2, versículo 11, que todos deben reconocer que Cristo es Señor. O sea, todos deben reconocer que Cristo es Dios. Escuche, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese. Y toda lengua confiese. Es Dios.
que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. ¿Se acuerda Romanos capítulo 10, versículo 9, que los evangélicos usan? Si confesare con tus labios que Cristo es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer el Señor, o sea, reconocer que Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, María lo parió. ¿A quién parió? A Dios. Escuche Romanos 10, 9. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, y los dicen, confiesa con tu boca que es el Señor. Está bien, pero confiesa también con tu boca que María es la madre de mi Señor. Claro, no solamente se queda en la primera parte, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor. Ahora confiesa con tus labios que María es madre de mi Señor, de mi Dios. Y para que ustedes se den cuenta cómo la Biblia presenta que Señor y Dios para Él es lo mismo, con S mayúscula. Véanlo. En Juan capítulo 20, versículo 26. 26 no, 28. Van a encontrar a aquel hombre incrédulo, Tomás. Y se acuerda qué le dice Jesús. Vamos a ver, o qué dice él a Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Observen, Tomás dice, y esto es palabra de Dios, que Jesús es el Señor, Señor mío. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de Dios? Usó la misma expresión que Santa Isabel, Señor mío. Pero cuando dice Señor mío, ¿qué es lo que está diciendo? Dios mío. Y María es madre del Señor mío, o sea, del Dios mío. Pero no solamente está en esa cita, hay muchas, pero le voy a dar otra. Mateo capítulo 4, versículo 6. San Mateo capítulo 4, versículo 6, donde ustedes van a encontrar las tentaciones del desierto. El diablo va a hablarle a Jesús y Jesús también le va a hablar al diablo. ¿Y qué le dice? Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, en sus manos. El 9, a ver. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. El diablo le dice a Jesús, todo esto te daré, si postrándote me adoras. ¿Y qué le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo, si es Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad, yo le creo. No le creo a los evangélicos porque ellos no son la verdad, no son el camino, no son la vida. Le creo a Cristo. Entonces Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Atención. Al Señor. ¿A quién? Al Señor. ¿Y quién es el Señor? Tu Dios. Ah, bárbaro. El Señor es Dios. Para el pueblo de Israel, el único Señor es Dios. Y ese Señor con S mayúscula. Cristo es el Señor. Y por eso todos tenemos que reconocer que Cristo es el Señor, es Dios. Permítanme, hermanos, permítanme que haga hincapié en esto. Porque yo he visto con tristeza que esto lo sabemos de palabra, pero en la realidad se nos está escapando. Para muchos Cristo no es Dios. Para muchos Cristo no es Dios. Jesucristo lo recibimos nosotros en la hostia consagrada, es su cuerpo, es su sangre. Y recibimos a Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Es más, estamos convencidos que estamos recibiendo a Dios
Somos la única iglesia que puede recibir a Dios. Los otros hablan de Dios. Y sí, lo tienen lejos, pero ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros siempre que lo invocamos? ¿Qué pueblo tiene al Emmanuel, Dios con nosotros, si no somos nosotros? Y nos está haciendo falta ejercitar la fe, porque no estamos leyendo las Escrituras. Ejercitar la fe para creer que Jesús sí es Dios. A mí me da mucha tristeza cuando veo un mundo que no cree que Jesús es Dios, incluso en medio de la pandemia que ha pasado. Mucha gente no comulgaba porque se iba a morir. Las iglesias se cerraron porque la gente se iba a morir y era el epicentro de la pandemia, Cristo. Y yo me pregunto, ¿estarían convencidos de que Jesús es Dios? Si estuvieran convencidos que Jesús es Dios, con más razón lo hubiésemos recibido. Con más razón nos aferramos a orarle, a pedirle, comenzando por los curas. Si los curas creyéramos que Jesucristo es Dios y que está en la hostia, ante la pandemia que solamente podía Dios sanarnos y cuidarnos, ¿no creen ustedes que todos los curas hubiesen motivado, incentivado a la gente a orar y a decirle, aquí está Dios que lo puede sanar, que lo puede cuidar? Yo lo hice. Yo le mostré al mundo, solo que no he montado los videos, porque en ese tiempo no se podía montar los videos, porque era faltar a las leyes del mundo. Pero yo no dejé un día de celebrar la misa dominical, ¿no? Pero yo no dejé de adorar al Santísimo con la gente que quisiera ir. Y algún día les voy a montar los videos. Cuando les hablaba a la gente, les decía, oye, mire, este es Dios. Él nos puede curar, Él nos puede sanar. Si alguna vez ustedes quieren, al menos por curiosidad, vayan a Puerto Nuevo, donde yo soy, donde yo estaba. Vayan a la Florida. Allá no somos nada de eso. Nos aferramos a un Dios vivo, que Jesús es Dios. Jesús nos cuidó, Jesús nos sanó. Y decían que el pueblo se iba a destruir. Vayan a ver si Puerto Nuevo se destruyó o la Florida se destruyó. Allí, en medio de la pandemia, yo les decía, Jesús es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y Jesús no me falló. Atendíamos 2,000 personas diarias de las que van huyendo del país. Y nos decía, se va a morir todo el pueblo porque al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Y cuando quisieron meterme preso, les dije, ¿por qué me van a meter preso? Vean alrededor, vean a Bejales cuántos han muerto, vean en el Cantón cuántos han muerto, vean en la Pedrera cuántos han muerto, y vean cuántos han muerto en Puerto Nuevo. Si es verdad que mi Dios no existe, y entonces todo el mundo se muere, métanme preso. Pero si en mi pueblo no sucedió la mortandad que existía en los pueblos alrededores, y eso que tenían tapabocas, y se ponían la vacuna, y hacían todas cosas, quiere decir que Jesucristo sí es Dios. Yo lo creo, ese es mi problema. Está en la Biblia, yo lo creo. Pero es un problema. La gente no cree que es Dios. Y San Juan, capítulo 5, versículo 21, para que ustedes y yo creamos que Jesucristo sí es Dios, Él viene a decir frases muy importantes, concretas, para que ustedes crean que Jesús es Dios y lo reciban con fe. Algunas personas, por ejemplo, me han dicho, padre, si un ministro extraordinario reparte la comunión, yo no la recibo. Y yo les digo,
¿Usted cree que Jesús es Dios y está en la hostia? No está despreciando al ministro, está despreciando a Dios. El problema es falta de fe. ¿Usted no tiene fe? ¿Usted no cree que ahí está Dios? ¿Usted está Ese problema lo tenemos en la iglesia. Miren lo que dice San Juan capítulo 5 versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, El Padre levanta a los muertos, eso solamente lo puede hacer Dios. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, eso solamente lo puede hacer Dios. Y les da vida. Atención a ver si Jesucristo es Dios. así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y qué nos decía el mundo? Que ese Jesús no traía la muerte. El que lo recibiera, se moría. Yo no lo creí. Yo no lo prediqué. Yo prediqué a Jesús vivo. Y el día en que me dejen montar los videos, eso lo voy a montar. Ustedes se den cuenta cómo les predicaba a mi pueblo. Y cómo lo llevaba al Santísimo en medio de la pandemia. Y cómo atendíamos 2,000 personas diarias en la calle. Y aquí estoy vivo. Sin tapabocas. Sin usar nada. Solo creyendo en Dios. No yo solo. Todos los que trabajan conmigo. Todo un pueblo. Entonces, queridos hermanos, Jesucristo da vida al que Él quiere. Jesucristo es Dios. En el versículo 23, escuche el 23. Para que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Como honran al Padre. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Y el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Atención si Jesucristo es Dios o no. El Padre tiene vida en sí mismo. ¿No lo creó? Nadie. Tiene vida en sí mismo. Vamos a ver el Hijo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Bárbaro. El Padre de Dios da vida a quien Él quiere. El Padre de Dios, nadie le dio la vida. Tiene vida en sí mismo. El Hijo también es Dios, tiene vida en sí mismo. Y ese Hijo lo parió María, la Virgen. Y parió a ese Hijo que es Dios. Y por eso Santa Isabel, que tenía fe en la palabra de Dios, que no era evangélica, dijo, mirando el gran misterio que hay en la Virgen María de ser Madre de Dios, dijo, ¿y de dónde a mí? Miren tremendas palabras, ojalá y la meditaran poco a poco. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Ella creía que Jesús es Dios y creía que María es madre de Dios. Y cuando una persona cree que María es madre de Dios, entonces ¿cómo la trata? Con respeto. ¿De dónde a mí? O sea, no soy digno. ¿De dónde a mí? Y los evangélicos no solamente se creen dignos, sino la que no es digna es la Virgen María. Los evangélicos van al cielo con tu ropa, pero la Virgen María está en el infierno. Y por eso los católicos todos los días dicen, Dios te salve María, porque están en el infierno y ruegan a Dios que la salve. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. Cuando la Biblia dice Dios te salve María, está diciendo que Dios la está saludando. Es un saludo, salve es un saludo, pero la ignorancia es atrevida. Escucha cantar el gallo y no saben dónde. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Entonces sí es importante María y tenemos que tratarla con todo el respeto. ¿Dónde está la confusión de los evangélicos? Que ellos no son creyentes, ellos son creyones.
¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un creyón? El creyente le cree a Dios, a su palabra, y lo que está escrito lo cree porque es la revelación. A ver, hermanos, escúchenme esto. Ustedes y yo, de los misterios del reino, no sabíamos nada. Del más allá, después de la frontera de esta vida, pasando la frontera de la muerte, no sabíamos nada. De las cosas espirituales no sabíamos nada. Pero Dios nos la reveló a través de las Sagradas Escrituras. Nos la reveló, la puso a la mano de nosotros para que pudiésemos ver el plan, el proyecto de Dios, los misterios del reino, los secretos del reino. Ahora ya lo dio a conocer en la palabra. ¿Saben qué? Esos misterios fueron expuestos, revelados por Dios a través de sus profetas y sus apóstoles, y lo reveló completamente para la salvación del ser humano. Usted no debe ponerle nada, ni debe quitarle nada, porque usted no es Dios. Usted debe aceptarlo tal y como está, porque son los secretos del reino, y lo que Él diga, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero el problema que tenemos es que hay una mentalidad que yo puedo agarrar la Biblia y hacerle decir lo que a mí me da la gana. Cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. No, Señor, no es a su manera. Pues tenemos que agarrar la Biblia como lo que es en verdad, como palabra de Dios. O sea, no la puedo cambiar, no la puedo alterar. Lo que está escrito, escrito está. Yo hoy les invito a ustedes a aferrarse a la palabra de Dios. A mí me duele mucho ver cómo los católicos no leen la Biblia. Ustedes no, los que no vinieron. Me duele mucho, me duele mucho. ¿Sabe por qué? Porque hay una sola manera, cáctenlo, grábenselo. Hay una sola manera de usted y yo crecer en fe. Y es leyendo la palabra de Dios que me expresa el poderío, la grandeza, la majestuosidad, la misericordia, el amor, el perdón de Dios. Todas las grandezas de Dios están expresadas en la palabra de Dios, que cuando yo la leo, entonces me encuentro que Jesús es Dios, entonces yo creo, porque está escrito. Que María es madre de Dios, creo, porque está escrito. No lo someto a juicio, ahí está revelado. ¿Acaso Dios no sabía que estaba revelado ahí? ¿Por qué no lo quitó? Yo no lo tengo por qué quitar. Él podía quitarlo, no lo quitó, lo dejó ahí. Yo tengo que creerlo. Y así vamos creciendo en fe. Hermanos, la fe no se compra ni se vende. No viene del clavo. La fe brota de la lectura asidua, pausada, y la lectura leyendo, que es palabra de Dios, la Biblia. Ahí brota. Usted puede tener más fe que su mamá leyendo la Biblia. Voy a decir una barbaridad y que no me excomulguen. Usted puede tener más fe que el cura. Epa, aquí entre nos. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay curas que no tienen fe? A mí me duele decir esto, pero los hay. ¿Qué les pasa? Estudian filosofía, estudian teología, pero no estudian la Biblia. Y como eso no se vende ni se compra, eso lo produce la palabra de Dios. Cuando usted ve la grandeza de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras, el poderío de ese Dios que hace lo que quiere con el poder de su palabra, el hermano hacía hincapié, una sola palabra bastará para sanarme. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Si nosotros creyéramos eso. Allá deberíamos llegar, ¿no? Pero nosotros no creemos en la palabra de Dios. Creemos lo que dice la gente. ¿Ustedes no se dan cuenta que ahorita por las redes unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la gente no sabe en qué creer?
Incluso, tristemente, en Alemania, algunos obispos, olvidándose de la palabra de Dios, dicen que la palabra de Dios no es importante, que la iglesia tiene que cambiar y sacar la palabra de Dios a un lado. Y vienen enseñando otras cosas. Y la gente dice, ¿y a quién le creemos? Si leyeran la Biblia no tendrían ese problema. A mí me da risa, me río, y qué risa me da. Y que aquel que me vea riendo, loco me dirá, Pero es que me da risa ver cómo la gente, teniendo a la mano la Sagrada Escritura, para tener una fe sólida, firme, para que nadie nos haga tambalear, no llegan a la Sagrada Escritura. Entonces estamos mostrando que según la Sagrada Escritura, María es madre de Dios. Pero creyente el que cree en la palabra, creyó el que cree a un hombre. Y los evangélicos son creyones y no creen en la palabra, le creen a un hombre. ¿Qué enseñan los hombres? Los evangélicos enseñan y dicen, María no puede ser madre de Dios. Mire el argumento, no es bíblico. Ese argumento no es bíblico. Por eso no es palabra de Dios, por eso no tengo que creerlo. El argumento, María no puede ser madre de Dios, porque si María fuera madre de Dios, entonces quiere decir que María hizo a Dios. Y eso sería una barbaridad. Mire el argumento que no tiene solidez ni bíblico ni razonable. María no puede ser madre de Dios porque si María es madre de Dios, yo estoy diciendo que María hizo a Dios. La ignorancia es atrevida. Cuando usted y yo hablamos de la madre, no decimos madre es la que crea, decimos madre es la que engendra, madre es la que pare, madre es la que cría. Lo sabemos. Nunca decimos madre es la que crea. Entonces, ¿de dónde sacan los evangélicos eso? Que si yo digo que María es madre de Dios, estoy diciendo que María creó a Dios. A Petronilo le patina el coco, pero más le patina el coco a los creyones que le creen, que no está en la Biblia, pero que están jugando con su mente enseñándole mentiras. ¿María es madre de Dios? Sí. ¿María hizo a Dios? No. Ninguna madre hace al hijo. Aquí hay madres. ¿Usted es madre de su hijo? Sí. ¿Usted lo hizo? Usted dijo, voy a hacerle los ojos, lo voy a hacer macho. Le voy a hacer los brazos así. ¿Qué? Usted ni sabía que estaba preñada. ¿No se acuerda? Usted ni sabía que estaba preñada. Entonces, ¿por qué es madre? Porque lo engendró, lo llevó en el vientre. Eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo parió, eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Lo crió, eso lo hizo María con el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces María es madre de Dios. Así de sencillo. María creó a Dios, lejos de nosotros decir eso. Nunca. ¡Qué barbaridad! Nosotros no decimos eso. Nosotros simplemente estamos diciendo que llegada la plenitud de los tiempos, ¿se acuerdan Gálatas 4:4? Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, punto. Nacido de una mujer. O sea, Dios nació de una mujer. Esa mujer es madre de Dios. Y dentro de la misma astucia que tienen los protestantes con la capacidad de engañar, dicen, miren esto. Esto sí es sabiduría plena. María es madre del cuerpo de Cristo, pero no es madre del Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es Dios y el cuerpo de Cristo no es Dios. Entonces María no es madre de Dios. María no parió a Jesús como un todo, Dios y hombre verdadero. Lo parió simplemente como hombre. No. Mateo dice que dio a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Y le voy a tumbar el argumento de los evangélicos que dice que María es madre solamente del cuerpo de Cristo. Y se lo tumbo con la misma Reina Valera. En Colosenses capítulo 2, versículo 9. Van a ver que ese cuerpo que parió María
ese cuerpo que parió María no es como dicen los evangélicos, era solamente humano, sino que es Dios. Escuchen. Porque en él, en Cristo, el Hijo de María, habita corporalmente. La palabra corporal, subrayen la palabra corporal. Porque los evangélicos dicen corporalmente no. Ellos dicen, Dios no habita corporalmente en Cristo, espiritualmente sí, pero corporalmente no. Pero vean ustedes, en Él, otra vez. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ah, bárbaro. En el cuerpo de Cristo que parió María, ahí está toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo un protestante, después que lea esto, no puede aceptar que María es madre de Dios? Si aquí dice, en él habita corporal, el cuerpo que parió María, corporalmente toda la plenitud, ni siquiera un pedacito, toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando la Iglesia Católica dice, María es madre de Dios, tiene razón, tiene razón. Hay fundamentos bíblicos. Que ellos no lo quieran creer es el problema de ellos. Ustedes verán si no lo quieren creer, pero Dios nos lo revela en la Sagrada Escritura y de paso en la Reina Valera. ¿Saben por qué uso la Biblia Reina Valera? Para decirle a los protestantes, jaque mate. No tienen para dónde agarrar. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre, pero no me pueden refutar. Y esto es lo que a ellos les duele. Pero más me interesa en ustedes. Hermanos, si esto es verdad, palabra de Dios, ¿por qué no nos aferramos a eso? Llamamos a María como la madre de Dios. ¿Por qué un católico cuando es evangélico lo primero que hace es hablar mal de María? Alguien me explique. ¿No será que el conocimiento sobre María de la Sagrada Escritura era vacío en su mente y en su corazón? Claro que sí. Los católicos tienen el conocimiento de la palabra, que no se aferran a la palabra, que no la saborean. Yo les estoy dando esta cita, no para que ustedes alimenten el cerebro simplemente, sino para que ustedes vivan su fe, la deleiten, la disfruten, sepan quién es María, ámenla, valórenla. Y con el valorar a María, quien venga a verme la madre de mi Señor, con eso bastaría para yo nunca meterme en evangélico. Pero ¿cómo que se hable mal de la madre de Dios? ¿Cómo se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe que un cristiano pueda hablar mal de la madre de mi Señor? ¿En qué cabeza cabe? O sea, esto lo puede ver hasta un ciego. Que una persona que hable mal de la madre de mi Señor anda mal de peine. Está grave. Está grave. En terapia intensiva. Mal. Si es la madre de mi Señor. Ahora, si esta mujer, la Virgen María, que es la madre del Señor, es la madre, ¿cree que la Biblia dice que va a estar cuando nosotros lleguemos allá, que usted y yo muramos, que los evangélicos mueran? ¿Dónde va a estar la madre de Dios? En el Salmo 45, versículo 6, bueno, en el versículo 1 va a hablar del poema al rey, y ese rey es Jesús. Va a hablar de Jesús. Pero por razones de tiempo, el versículo 6 dice que ese Jesús es Dios. Escuche cómo lo dice. 45, el verso, si quiere lea el 1 y pasa luego al 6. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Al rey. Y dirijo al rey mi canto. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, al rey, a Jesús, llama Dios. Tu trono, oh Dios,
es eterno y para siempre. Eso lo creemos nosotros de Jesús. Y eso lo creen los evangélicos de Jesús. Pero luego ellos no saben compaginar a Jesús con María. La segunda parte. Miren la segunda parte. Ahí está. Jesús es Dios y está en su trono para siempre. Y ahora, y en el trono de Jesús, ¿quién va a estar a la derecha? Los evangélicos. Ellos dicen que van con tu ropa para el cielo. Me engañan a los tontos. Pero ¿qué dice la Biblia? A ver, ¿quién está a la derecha del trono? Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, El 9, pasa el 9. hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. La reina está a la derecha del trono del rey, con oro de Ofir. ¿Se imaginan ustedes el problema que van a tener los evangélicos el día en que se mueran? Y encuentren a la reina a la derecha del trono del rey que es Dios, Jesús. Ahora comprenden por qué dice Santa Isabel, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque es aquella mujer tan importante que ya la Biblia dice que a la derecha del rey está la reina, enjollada con oro de Ofir. Póngale nombre, ¿quién es la reina? Usted no me puede decir que es doña Pánfila, que es Petronila, no, es la reina, la Virgen María, y está a la derecha del rey. Y entonces es ahí cuando usted y yo vemos que la iglesia enseña el Ave María, y los evangélicos dicen, sí, la primera parte del Ave María está en la Biblia, pero la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Allí hay un contenido muy grande. Yo quisiera hoy decirles un poquito sobre eso, el contenido que hay allí. Si yo creo que María es Madre de Dios y está sentada a la derecha del trono, yo tengo que decirlo con fe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y cuando me llegue la pelona. Porque es el momento más difícil de la vida. Y yo debería buscar que María esté allí conmigo como lo estuvo con Jesús. Ruega por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué no lo hacemos? Porque los evangélicos metieron cizaña y no gustamos esas palabras y no creemos esas palabras. María es Madre de Dios y María ruega por nosotros. Pero ¿cómo va a rogar por nosotros, dicen los evangélicos, si ella se murió y se acabó? Que María se murió y se acabó. La Biblia no dice eso. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 20, versículo 38, cuando Jesús habla, sí que lo puede leer desde el 37, cuando Jesús habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, y habla que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Vamos a escucharlo. 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y siga? Pues para Él todos viven. Para los evangélicos no. Para los evangélicos, los que murieron muerto el perro, se acabó la zarra. Pero para Dios no. Para Él todos viven. Porque Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivo. Capten la idea, cáptenla. Entonces tenemos a María que está viva. Está viva. Un ejemplo. En San Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Ustedes van a encontrar a Jesús que lleva a sus apóstoles, los va a enseñar a orar y los lleva a un lugar alto, donde Él se va a transfigurar. ¿Sí? Vamos a ver. Aconteció como 8 días después
de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Pase un poquito, avance dos versículos. Y quienes aparecieron rodeados de gloria. Más atrasito. Escuche, se lo llevó a orar, Jesús se transfiguró. ¿Y quiénes aparecieron? Y aquí 2 varones que hablaban con él. Para Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos viven. 2 varones que hablaban con Él. ¿Quiénes eran? Los cuales eran Moisés y Elías. ¿No saben que Moisés y Elías ya habían muerto? ¿Y cómo aparecieron? Vivos, pero no solamente vivos. Escuche. ¿Cómo aparecieron? Quienes aparecieron rodeados de gloria. Ah, bárbaro. Por eso los llamamos santos. Rodeados de gloria. Ya habían muerto, pero estaban rodeados de gloria. Y María, que es la madre de Dios, no va a estar rodeada de gloria. Se dice, a la derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Entonces las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Para Él todos viven. Y esta gente que ha muerto está allá en la presencia de Dios. Y no solamente está allá, ruega por nosotros. Ay, que ahí está el problema. ¿Y dónde dice en la Biblia que los muertos pueden rogar por los que están vivos? Apocalipsis 8. María puede rogar por nosotros, los santos pueden rogar por nosotros. ¿Está escrito? Sí. ¿Para qué? Si a alguien le pica la curiosidad, búsquenlo. Apocalipsis 5:8. Escuche. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan 12 tribus, 12 apóstoles. Antiguo Testamento que habían muerto. ¿Qué hacían estos que ya habían muerto? Eran los 24 ancianos en el cielo. Mostraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Escuchen, aquí es donde evangélicos me pueden maldecir, mentar la madre, pero no me pueden refutar. Tenían arpas y copas de oro. Tenían las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ah, bárbaro. Los muertos llevan ante Dios copas de oro, algo como el incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que confunde a los protestantes. Solamente por ignorancia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué significa? Vean ustedes, le voy a expresar así con sencillez. ¿Dónde está el error de los protestantes? Los protestantes dicen, el único que puede rogar, mire, atención, mire. El único que puede rogar por nosotros es Cristo, porque Él es el único mediador. ¿Observan? Relacionan rogar con mediador. Ahí está el error. Rogar no es ser mediador. Una cosa es ser mediador y otra cosa es rogar. Y cuando los evangélicos utilizan las mentiras, dice la gente, el único que puede rogar por nosotros es Cristo, porque dice la Biblia, aleluya, gloria al Señor, que Él es el único mediador. Nuestro programa también llega a ustedes gracias a la gentil colaboración de la familia de José Ángel Benítez y su esposa, María Cándida Pineda Cabrera, desde los Estados Unidos.
Los hermanos Álvarez le ofrecen abarrotería en general, granos básicos, condimentos, desechables y todo lo que usted necesite. Visítenos en Surtidora Don Juan 1, 2 y 3. La número 1, atendida por Juancito Álvarez, contigua Canal 34. En Surtidora Don Juan número 2, entrada principal al Mercado San Francisco, esquina izquierda frente a Pastilleros, puesto número 516. Serán atendidos por Calín Álvarez. Surtidora Don Juan número 3, frente a la despensa familiar, atendida por Ana Lourdes Álvarez. Y en la colonia 21 de abril, Pulpería San Martín, 2 cuadras atrás de la Universidad José Cecilio del Valle, les atenderá Chico Álvarez. Venga y permítanos servirle.